Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios del programa de Administración de Empresas. Mis compañeros Carlos Mario Tavares Grajales, Camilo Hernández Díaz y quien les está hablando Ricardo Murillo, les explicaremos un poco sobre el modelo financiero de la empresa Falabella. En el estado financiero se puede encontrar el análisis de toda la empresa a nivel de los total de activos y pasivos, en logros y desventajas que pudo tener la empresa. Para el total de activos en el año 2018 tuvimos un valor de 4.113 millones de pesos, que para el año 2020 ya había bajado 1.000 millones de pesos. En el total de activos corrientes, que serían como los mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios, tuvimos un valor de 4.131 millones de pesos, a diferencia del año 2020 que bajó 1.000 millones de pesos con respecto al año 2019. Para el total de activos de negocios no bancarios, que serían todas las cuentas, las deudas de los cobradores y todos los activos por impuestos no corrientes, serían de 11.606 millones de pesos en el año 2019, que para el año 2020 se mantendría en un precio igual. El total de activos en este momento nos quedaría para el año 2018 15.878 millones de pesos, para el año 2019 18.333 millones de pesos y para el año 2020 18.918 millones de pesos. Con esto podemos evidenciar que el total de activos como tal tuvo un alza de 3.000 millones de pesos para el año 2020 con respecto o diferencia del año 2018. En el total pasivos corrientes, que serían las deudas, las cuentas por pagar y todo lo que tenemos con terceros, serían 2.532 millones de pesos. Con respecto al año 2020, podemos evidenciar que tuvo una baja de 400 millones de pesos durante estos 3 años. El total de pasivos de negocios no bancarios, vemos que los 3 años se mantuvo en el mismo precio, en el mismo valor y no tuvo desventajas. Entonces, para el total de pasivos se puede evidenciar que pasa lo mismo que el total de activos. Tuvo un aumento de 3.000 millones de pesos durante los 3 años, desde el año 2018 hasta el año 2020. Esto nos refleja que en el patrimonio total tenemos unas participaciones no controladas, y el total de esto nos da 5.987 millones de pesos para el año 2018, que subió en el año 2019 1.000 millones de pesos, pero que en el 2020 volvió otra vez y se estabilizó para 5.985 millones de pesos. En el estado de resultados podemos ver el análisis financiero más detallado por años. Entonces vemos que para el año 2018 vemos que se puede observar que los gastos en administraciones fueron muy altos, con unos costos financieros del 9%, con ingresos financieros del 5.8%. En el total de pérdidas, ganancias de impuestos, para el año 2019 sus ingresos financieros fueron muy bajos, un 3.7%, con unos costos de distribución del 17.2% y gastos de administración muy altos. Para el año 2020, los costos de distribución representan 31.9%, continúan con gastos de administración muy altos, con pérdida de un 4.8% y con ingresos financieros del 11.3%. Para el ingreso neto por intereses y reajustes, en el año 2018 se obtuvo más ingresos de lo que se gastó. Para el año 2019 se obtuvo más ingresos que gastos. Y para el año 2020 se obtuvo más ingresos que gastos también. Entonces tenemos una diferencia en el año 2018 con respecto a los otros 2 años. En el ingreso neto por comisiones podemos evidenciar que se obtuvo más ingresos que lo que se gastó en el año 2018. En el año 2019 se obtuvo más ingresos que gastos y en el año 2020 se obtuvo más ingresos que gastos también, igual al año 2018, que tuvieron una diferencia de 8 millones de pesos. En el año 2018 la utilidad representa el 5%
con otros ingresos operacionales del 0.5% con una provisión de riesgos de crédito muy alta. Para el año 2019 tiene una utilidad de 2.3% con una utilidad de cambio del 0.6% y con otros ingresos operacionales del 0.5%. Para el año 2020 el 4.5% representa las utilidades de operaciones financieras con 0.4% de ingresos operacionales y cuenta con un porcentaje muy alto de provisiones por riesgo de crédito. El total de gastos operacionales, vemos que tuvimos una diferencia durante los 3 años de 306 millones de pesos y que a medida que fueron aumentando los años fueron aumentando más esos gastos operacionales. Por lo tanto, el resultado operacional nos dio unas ganancias para el año 2018 de 543.727.000, para el año 2019 356.176.000 y para el año 2020 unas ganancias netas de 36.664.000. Para la suma, el resultado de ingreso total nos dio para el año 2018 una situación de 626.937.000, para el año 2019 537.209.000 y para el año 2020 tuvimos una diferencia de 235.200.000. Mi compañero Carlos les explicará el indicador de liquidez para esta empresa. Bueno, muy bien. En este indicador de liquidez, en el año 2020, 2019 y 2018 tenemos unos avances importantes, siendo 2019 uno de los años menos importantes para nuestro proceso en la organización Falabella, ¿cierto? Tiene unos recursos disponibles para 2020 de 898 millones de pesos, un dato muy positivo teniendo pues en cuenta todos los resultados que vimos sobre el año 2019, como lo decíamos al inicio. Ahora, si comparamos 2020-2018, es evidente que tenemos una variación negativa del 44%. Para efectos de análisis sería importante indagar y determinar este año. Acá no quisimos hacer un pequeño énfasis, pero claramente la imagen nos muestra que durante el año 2019 fue donde menos rubros hubo para el tema del capital de trabajo. Acá más adelante estamos viendo la razón corriente, años 2020, 2019 y 2018. Nuestra liquidez para 2020 estuvo cerca del 1.41 porcentual, es decir que tenemos una organización que está medianamente alta para su capacidad de respaldar las obligaciones a corto plazo. Y para 2018 fue donde mejor estuvimos, ya estamos pues haciendo los análisis detallados para identificar qué acciones hicieron diferentes en el año 2018 para poder cubrir o seguir indagando en los análisis detallados. Nuestra prueba ácida nos marca para el año 2018 una importante variación respecto a los años 2019 y 2020. Claramente vemos en la imagen que la organización tuvo una capacidad del 26% respecto a los demás años, es decir que la empresa en estos momentos cuenta con una liquidez importante que nos tocará responder por sus obligaciones de ser necesario y sin comprometer los activos. La razón de efectivo, dado pues los datos que tenemos en estos momentos, quisimos digamos que comparar en el año 2020. Nuestro cash mide pues la capacidad de pago que rápidamente pues se ve para utilizar los activos. En esta oportunidad pues tenemos que en 2020 tenemos una capacidad destacada para cumplir con las obligaciones con un 39.73, es decir que como organización contamos con una liquidez importante en el corto plazo y no ver comprometidos nuestros activos, que indudablemente son lo más importante de la organización. Así que en el corto plazo estamos bien para la organización Falabella. Más adelante vemos la razón de efectivo frente al pasivo circulante 2020, 2019 y 2018. De acuerdo pues a los análisis realizados, nuestro equipo evidenció que estamos 1 millón por encima de lo considerado, ¿cierto? Es decir que estamos en un rango bueno. Nuestros datos exceden la capacidad pues como de holgura financiera. Sin embargo, es importante destacar que tenemos que estar siempre sobre los 45 puntos arriba para poder tener, digamos que un movimiento normal. Esto respecto a los indicadores de liquidez. Ahora vamos a ver los indicadores de actividad. En estos indicadores de actividad vamos a ver pues como todo el tema de rotación de inventarios, vamos a ver también un poco los diferentes indicadores que tenemos para el día de hoy. Entonces, la rotación de inventarios en días, nosotros acá tenemos claramente la muestra del
Continuando con el análisis de la empresa Falabella, en el indicador de endeudamiento vemos el fondo de mano de obra, que en el año 2018 fue el que más margen positivo generó para la empresa. En el año 2020 volvió a subir considerablemente, se mantiene por encima de cero. El año 2020 volvió a subir. Para la razón de endeudamiento financiero, en el porcentaje con respecto a los 3 años en curso, el año 2018 fue el que la empresa menos invirtió en activos, es decir, con menos de un peso financiado por los acreedores o deudores externos, seguidos en el año 2019. Y en la razón de endeudamiento financiero, de endeudamiento a corto plazo, con respecto a los 3 años en curso, el año 2018 fue el que más deuda generó en el pasivo corriente para la empresa. En los años 2019 y 2020 bajó casi 10 puntos y se mantuvo en un equilibrio financiero. Para la razón de financiamiento a largo plazo, en porcentaje se notó seguidamente el mismo financiamiento sobre un peso con recursos ajenos de largo plazo, con cuentas del pasivo no corriente de la empresa. Bueno, muy bien, ya vimos una parte del ejercicio importante. Ahorita vamos a analizar otro detalle más importante que ya lo vamos a ver a continuación. Se trata del análisis estructural de capital. En este análisis de capital podemos evidenciar claramente que el incremento es significativo en términos absolutos y relativos, de acuerdo pues como con los análisis respectivos entre 2018 y 2019, en lo que a su pasivo total se refiere, ¿cierto? Acá es importante pues realizar las verificaciones, procesos de auditoría, seguimiento, control de todas y cada una de las gestiones de la administración y disposición de los activos. Acá queríamos dar pues como un contexto general, dado pues que nos interesa un poco más revisar todo el tema de análisis ROE, análisis EBITDA. En esta oportunidad vamos a iniciar con análisis ROE. Bueno, la interpretación de este indicador ROE, podemos determinar la relación existente entre el beneficio neto obtenido por la empresa, es decir, el resultado del ejercicio, y el patrimonio total con que ha dispuesto la compañía en cada uno de las correspondientes fechas de corte, año 2018, 2019, 2020. Podemos concluir una disminución significativa en el rendimiento financiero, tomando como referencia el año inicial de comparación, que para el caso del año 2018, donde la rentabilidad ofrecida con sus recursos propios, es decir, el patrimonio, ha disminuido, donde pasa del 10% al menos 3%, por lo cual se puede concluir que durante el último año la referencia comparativa, el cual corresponde al año 2020, la disminución es tan representativa, rentablemente, pues que se ven afectados la explotación de los activos financieros con el capital propio en desarrollo de su actividad económica. Ahí lo que podemos ver es que hubo una disminución bastante significativa, pasa de un 10 a un menos 3%, lo que nos muestra el análisis ROA. Si evaluamos el EBIT y el EBITDA, pues es un análisis que nos permite ver los componentes de la razón financiera. Podemos hablar de la capacidad financiera en las operaciones realizadas de la empresa durante los periodos fiscales en referencia, con lo cual se puede ver una disminución significativa en relación con la capacidad de lograr el flujo de caja en efectivo, y pues esto pues afecta, tiene que ver con la actividad económica de la compañía y comparado con los rubros de la competencia. Podemos concluir que se debe entonces revisar de manera exhaustiva la gestión financiera y administrativa de la empresa, con base en lo cual se puede tomar las decisiones tendientes a recuperar los niveles adecuados de flujos de caja operativo, los costos financieros con los cuales se realiza el apalancamiento financiero del negocio y la capacidad financiera a partir de los resultados de la operación de la entidad, con fundamento en los anteriores comentarios.